Por favor, acompáñenme. Salmo capítulo 27. Busquen su Biblia, su tableta, su celular. Salmo capítulo 27. Vivimos en el tiempo del miedo. Parece que está en todas partes, adentro y fuera del hombre. Los que tienen trabajo tienen miedo de perder el trabajo. Los que no tienen trabajo tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Los que en alguna ocasión han tenido miedo a tener hambre, a diferencia de otros, le tienen miedo a la comida. Los que tienen un vehículo tienen miedo de caminar. Los que caminan como peatones tienen miedo a ser atropellados. Los civiles le tienen miedo a los militares. Los militares le tienen miedo a la falta de armas. Las armas, en manera irónica, le tienen miedo a que no hayan guerras. Vivimos ese tiempo del miedo. Hoy decimos que las mujeres le tienen miedo a la violencia del hombre, pero hoy día los hombres también tienen miedo a una mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a una puerta sin cerradura. Los adolescentes le tienen miedo a que un día no haya internet. Se le tiene miedo a veces a llegar a la noche sin tener pastillas para dormir. Y también se tiene miedo a despertar en la mañana y no tener pastillas para el dolor. De tal manera que se vive miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo al pasado, pero también miedo al futuro. Miedo de morir, pero miedo de vivir también. Así empieza el capítulo Cátedras del Miedo de un escritor llamado Eduardo Galeano. Su libro Patas Arriba, Escuela del Mundo al Revés, señala que vivimos en una época que enseña la cultura del miedo. Incluso utiliza el miedo como arma de control social. Pero en realidad lo que pasa es que esa sensación, esa emoción desagradable que se siente ante el peligro, tiene un lado positivo. Y el lado positivo, al ser una emoción básica del ser humano, se dice que es endógena, es decir, está en nuestro ADN. Cuando se percibe el miedo, nuestro cuerpo reacciona en manera de autodefensa y lo que hace es que agudiza nuestros sentidos, los ojos, la mano, y nos prepara para lo imprevisto del peligro. Los que saben de eso y son terapeutas del miedo, dicen que cuando el miedo se sale de control es cuando existen desórdenes mentales, existe fobias, estrés y todo tipo de patologías en relación al miedo. Y lo que señalan ellos es que en realidad no es solamente reconocer que existe la posibilidad de enfrentar el miedo en alguna ocasión, tarde o temprano se va a manifestar. Lo que dicen ellos es qué hacer cuando el miedo se manifiesta en nuestras vidas. Pero esto hace preguntarnos a nosotros, ¿se puede gestionar el miedo? ¿Se puede controlar, dosificar el miedo como si este fuera un caballo salvaje, que de tanto en tanto irlo acostumbrando hasta totalmente domarlo? ¿Qué hacen los cristianos cuando el miedo se hace presente desde fuera y desde adentro? El Salmo 27 tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Le parece si lo vemos juntos? Vamos a leerlo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién me asustaré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me espantaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Aunque no conocemos el Salmo de manera profunda, no nos es extraño el Salmo. Nos es muy familiar, porque versículos como el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y el versículo 4 que señala, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en su casa. Y además el socorrido versículo de consuelo del versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, forman parte de nuestra liturgia hablada y cantada. Así que no nos es extraño el Salmo. Pero si escarbamos un poco más allá, nos damos cuenta que dentro de la estructura y el género del Salmo, este se considera como un salmo de procesión o un himno procesional, por la referencia explícita que hace el salmista en desear estar en el santuario, en el templo. Por eso el versículo último, añadido quizás posteriormente, le da un énfasis colectivo para ser utilizado en el momento de subir al templo. Por eso se considera un salmo procesional. Pero también por la estructura en que está dividida el salmo, y si se dieron cuenta del versículo 1 al versículo 6, forma parte de una estructura que se denomina salmo de confianza, porque espera la intervención de Dios en medio de conflictos. Y del versículo 7 al 14, parece que es una oración de súplica individual. Es súplica porque pide por lo menos 10 cosas. Respóndeme, no me dejes, guíame, enséñame, no me desampares. Esta última parte la llena de solicitudes, pero estas solicitudes lo único que demuestran es una confianza mucho más palpable en Dios. Dios por sobre todo lo que existe y que es confiable. Y le pongo 2 ejemplos. El versículo 10 pone la confianza que él tiene en Dios por sobre la confianza de todo lo confiable. El amor y el cuidado de los padres. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, que es algo antinatural, Dios con todo me recogerá. También el versículo 13 señala la confianza del Señor por sobre todas las adversidades. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. De tal manera que estos salmos, estos versículos parecen ponderar esa confianza que se tiene en Dios por encima de todas las demás confianzas que el ser humano pueda tener. Por eso es preciso y es correcto considerar el Salmo como un salmo de confianza ante estas 3 estructuras. También nos podemos dar cuenta, si lo observamos, que el Salmo usa la repetición de conceptos al inicio y al final del Salmo.
lo hace con la finalidad de ir dejando, como habíamos visto, una especie de círculo concéntrico que deriva o deviene en un epicentro. Y esto es muy común en la poesía hebrea. Se denomina quiasmo a la repetición a la inversa de las ideas, que tiene la intención de dejar en el centro la idea principal que el escritor está tratando de dar a entender. Y observe usted, a lo mejor aparezca aquí. El versículo 1 se corresponde con los versículos 13 y 14. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Un poquito más. Otra. Y ahí estamos. El versículo 1 se corresponde en estructura y en pensamiento con el versículo 13 y 14. Los dos hablan de la confianza en Dios y declaran que Dios va a intervenir. El círculo se hace más pequeño porque ahora del versículo 2 se corresponde con los versículos 11 y 14 que denuncian que hay enemigos que amenazan. Entonces el versículo 2 y 13 corresponden con los versículos 11 y 12 que también hacen eso mismo. Para dejar en el centro del Salmo de los versículos 4 al 11 que hablan de la intimidad y la cercanía con Dios. Entonces, volveremos a este punto más adelante. En cuanto a la composición del Salmo, ustedes saben que la mayoría de los salmos ocupan figuras retóricas, como las metáforas, ocupan paralelismos para enfatizar las cosas, y el salmista ocupa esas figuras retóricas para expresar su conocimiento profundo de Dios, pero también el conocimiento que tiene de sí mismo. El versículo 1 utiliza esa metáfora para expresar el carácter y la intervención de Dios, y ocupa la luz para señalar que Dios es su luz como carácter de Él mismo. Así como lo explicaba, por ejemplo, el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde señala el carácter de Dios. Este es el mensaje que leímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas, en plural, tinieblas en Él. Enfatizando que el carácter de Dios siempre es claro. No hay ninguna mancha, no hay ninguna interferencia oscura en Él. Lo mismo decía Juan capítulo 8 en el Evangelio. Otra vez Jesús les habló diciendo y les dijo: yo soy la luz del mundo, es mi carácter. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el salmista también ocupa la luz para señalar que Dios ocupa esa manera de ver de la vida, para señalar que Él interviene en la historia, interviene en nuestras vidas. Lo mismo señalaba el profeta Isaías, que replica el evangelista Mateo en el capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció en ellos, para señalar que Dios interviene en las historias, en las diferentes etapas. El evangelista Juan también señala en el capítulo 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, intervino en la historia, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces esta metáfora de la luz refleja el carácter de Dios, pero lo mismo hace cuando dice: el Señor es mi salvación, Dios es mi salvador de mis enemigos físicos. Estos enemigos son tan palpables que son como fieras que devoran. Esa metáfora que ocupa señala que no es un invento de Él, realmente están buscando para matarlo. Por eso ese ataque violento se ocupa en lenguaje como fieras que devoran carnes. También ocupa para señalar a Dios como fortaleza. Una construcción en el versículo 2, que sirve de escondedero que protege al salmista, una torre alta. Después en el versículo 4, que señala que contempla la hermosura de Dios, el término es Dios perfecto, y eso deleita al salmista.
También en el versículo 8, él señala que Dios es el gran conversador, es el que platica con él mientras él camina en esta vida. En el versículo 10, señala a Dios como padre sobre los padres, a Dios por encima del afecto de los padres por su prole y viceversa. En el versículo 12, manifiesta a Dios como un Dios juez justo, cuando lo acusan a él de manera injusta y difamadores están delante de él. El versículo 13 señala a Dios, Dios bondadoso. Hubiera yo desmayado si no viera a Dios, la bondad de Dios manifestarse. ¿Se da cuenta entonces que las metáforas sirven al salmista para expresar su idea teológica profunda de Dios? Pero también esas metáforas sirven para expresar lo que él sabe de sí mismo y sus límites. Por ejemplo, él dice que desea estar todos los días en la casa del Señor, en el versículo 4. Y eso es algo objetivamente imposible, porque el privilegio solamente le es dado a los levitas, y él no puede estar todos los días así, y todavía no hay un templo construido. Lo que intenta decir con esa metáfora es que él externa el deseo interior por la presencia de Dios. Presencia de Dios entendida como el favor de él, su rostro mirándolo, como la bendición sacerdotal de Números, en donde demuestra el favor y la alegría de Dios, que no está airado con él, a diferencia de lo que dice el versículo 9. No escondas tu rostro de mí y no estés airado conmigo para que me desprecies. Por eso la expresión estar todos los días es una metáfora para decir, quiero que me mires todo el tiempo y que yo tenga tu favor. También la expresión del versículo 13 señala, hubiera yo desmayado si no viera la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes es solo una manera poética de decir el corto tiempo en que viven los seres humanos. La misma expresión del Salmo 90 que señala que el hombre es como la hierba y es una neblina, dicen posteriormente los evangelistas. El hombre vive corto tiempo en la mañana y en la tarde se desvanece. La expresión la tierra de los vivientes significa el corto transitar, las etapas de la vida tan cortas del hombre. La Biblia de Jerusalén dice el corto transitar del hombre en la vida, la temporalidad del hombre en el país de la vida. Entonces, tanto el género, la estructura y la composición del Salmo parecen enseñar la profundidad del conocimiento del salmista de Dios, pero también el conocimiento limitado de sus propios alcances. Pero escarbemos un poco más al Salmo. Si el miedo puede inventarse en la mente y provocar fobias imaginarias, cuando el miedo se manifiesta como el efecto de una causa objetiva, real, palpable, entonces este miedo tiene lugar y se percibe en todo el ser del hombre, en el cuerpo y en el alma, en la mente y en el aspecto físico. No solo se manifiesta el miedo en la amígdala cerebral, con el estrés, con la preocupación, con el afán, con la ansiedad. No, también se manifiesta en el aspecto físico, porque el miedo provoca insomnio. Cuando se tiene miedo, se suda. Cuando se tiene miedo, tiembla el cuerpo. Cuando se tiene miedo, el dolor agudo que a veces aparece en el pecho se hace presente con palpitaciones. Y también la respiración cambia y se agita. Entonces el miedo se manifiesta en todo el ser del hombre. Por eso el salmista lo refleja y lo dice en una sola palabra. Y observe dónde se manifiesta para él el miedo. Observe el versículo 3.
aunque un ejército acampe contra mí, ¿dónde se manifiesta el miedo y el temor en él? No temerá, ¿en dónde? El corazón es el sinónimo del centro del ser humano. Sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que él es, su cuerpo físico. Aunque no hay indicios que manifiesten la época que provocó que el salmista escribiera esto, nos damos cuenta que el salmista es un hombre experimentado en los reveses de la vida durante el corto tiempo de su estancia en el mundo de los vivientes. En este corto peregrinaje de los seres humanos, uno de los acompañantes constantes es el miedo. El temor es parte del viaje. Y de cuando en cuando este miedo, este espanto se presenta en las etapas de la vida. Y cuando se presentan como tinieblas densas, parecidas a las plagas que señalaba la Escritura en el Éxodo. Éxodo capítulo 10, observe cómo dice, versículo 21. Jehová dijo a Moisés, ¿está por ahí? Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. A veces el miedo o el temor se parece a la expresión de tinieblas del Éxodo, que es lo que está diciendo el salmista. Si el Señor es su luz, de forma implícita, Él está experimentando tinieblas densas, palpables. Parece que a veces esas tinieblas se pueden respirar, se pueden palpar. Entonces Él puede temblar incontrolablemente. Por eso el versículo 1 señala ese paralelismo que representa el énfasis del miedo que tiene. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lo vuelve a repetir, Él es mi fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Entonces el temor se hace presente en la vida del salmista, por lo menos en 3 áreas que estamos mirando en este salmo. El salmista tiene miedo a una situación objetiva. Lo que dice el versículo 3 y el versículo 1 y versículo 2. Él tiene miedo de enemigos que quieren matarlo. Él tiene temor de aquella época, un temor bélico, un temor de una guerra. Esto es, a lo mejor un golpe de estado que experimentó por lo menos 2, y que también inminentes guerras acechen su reinado. Tiene miedo entonces de morir en la guerra. Pero el versículo 12 también señala otra clase de miedo a la que enfrenta el salmista, la vergüenza pública. Eso le causa temor a él, porque el salmista está sujeto a una acusación pública que desvirtúa su imagen ante los demás. Y él llama a eso testigos falsos que se han levantado y que respiran crueldad. Entonces tiene 2 miedos: el miedo a morir por una guerra inminente y el miedo a la burla pública, a la vergüenza pública. Pero de forma implícita hay un temor que lo asusta mucho más a él. Y este aparece reflejado en el versículo 9 y 10. El temor que tiene es que Dios lo abandone. Porque él señala que pueden abandonarlo todos, incluso su papá, su mamá, su propia sangre, y sus hijos lo abandonaron, sus esposas lo abandonaron. Y él pone el ejemplo superior, el amor superior por excelencia, el de los padres. Y él dice, me pueden abandonar ellos, pero no tú. Por eso él dice, no me desampares, no me dejes. Él tiene miedo en su interior que haya algún pecado pasado, alguna situación que haya cometido que provoque que Dios esconda su rostro de él. Y tiene miedo por eso. El temor entonces, hermanos, se hace presente en el peregrinaje de todos los seres humanos mientras viven en esta tierra de los vivientes. Si eres adolescente hoy,
y eres joven, a lo mejor no has tenido experiencias para enfrentarte con el miedo que una persona adulta enfrenta. Y si usted es adulto, sabrá por experiencia propia que hay situaciones en la vida que producen ese sudor, que producen estrés, ansiedad y que en ocasiones producen el temblor en el cuerpo físico. Pero en el corazón no solamente se manifiesta el temor, sino que el corazón parece que tiene dos inquilinos. Si uno de ellos es el temor, el otro inquilino aparece en el versículo 3. ¿Lo vemos en el versículo 3 otra vez? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El otro inquilino es la confianza en Dios. Él conoce a Dios, pero a pesar de que conoce a Dios, el temor quiere apoderarse de su ser. Pero también en su corazón existe la posibilidad de que crezca la confianza en Dios. Porque él utiliza la metáfora del corazón como si fuera una voz, una percepción espiritual. El ser humano es capaz de percibir el momento y la etapa en la que vive como si fuera un llamado o una voz de alguien. El versículo 8 señala: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El corazón parece que escucha, porque el término que aparece ahí es: digo para mis adentros, busco tu rostro. Sí, Señor, busco tu rostro. Palabra de Dios para todos, dice: Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorarte. El salmista no solo escucha la voz del temor, de los peligros objetivos que tiene, sino que también escucha la invitación de Dios que le dice: quiero conversar contigo. Este miedo es una oportunidad para que podamos tener intimidad y platicar. Es un llamado a la conversación. Entonces nos damos cuenta que el corazón puede alojar tanto al miedo como a la confianza en Dios al mismo momento. Pero el corazón entonces se convierte en una especie de filtro, en una especie de ponderador que indica cuál de los dos está fluyendo más. ¿Hospedas a la confianza o estás hospedando al temor? Entonces el corazón, hermanos, para el salmista no es el órgano físico únicamente que sufre palpitaciones y tiene aceleraciones cardíacas por causa del estrés y el miedo, sino que el corazón es la metáfora perfecta para el asiento de todo el ser del hombre, cuerpo y alma, que alojan el temor o la confianza al mismo tiempo, pero en diferentes grados. Además, este corazón parece que no solo es el músculo físico que bombea la sangre con el oxígeno necesario a todo el cuerpo, sino que este corazón parece que bombea otra situación que fortalece al salmista. El corazón provoca valentía y ánimo, paciencia en todo el ser espiritual del hombre y hace que se calme su físico. Porque está expresado en el versículo 14. Vea lo que dice el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese. ¿Qué? Vea la metáfora que está utilizando. Aliéntese su corazón, espera a Jehová. Lo primero entonces que debe salir fortalecido ante las pruebas y los temores no son las manos físicas para defenderse en la batalla y la guerra. No es la voz física para defenderse ante las acusaciones y los atropellos. No. Tampoco es la mente para pensar más lúcidamente o claramente en medio de los problemas y Dios nos permita generar ideas para resolver este problema económico
o resolver esto y lo otro. No, el salmista descubre que lo primero que se fortalece y que levanta ánimo para alentarse, para fortalecerse, para esperar, es el corazón. Aguarda, esfuérzate, aliéntese, espera en el Señor. Una vez que entiendes que lo primero que se fortalece es tu corazón, entonces lo exterior es el efecto visible. Cuando no hay temor en el corazón, como dice el versículo 3, no temerá mi corazón, entonces hay motivación para pelear en la batalla. Entonces hay paciencia para esperar en la intervención de Dios cuando te acusan injustamente. Hay paz en medio de la tormenta. Hay una alegría anticipada con júbilo en su presencia, como dice el versículo 4-5. Entonces levantaré alabanzas con júbilo al Señor, porque previamente mi corazón se ha fortalecido. Pero la pregunta central, que es a la que nos quiere llevar el salmista, es: ¿cómo se fortalece el corazón? ¿Cómo se alienta? Aunque David es el ungido del Señor, es el rey y tiene una posición privilegiada, tiene gente que lo guarde, no por eso está exento de experimentar el temor. Al contrario, entre más alta es la posición que tienes, más expuesto a temores que los demás no pueden experimentar. Tiene miedos que no cualquier persona de a pie tienen. El rey es responsable del bienestar de todo su pueblo, económica, política, social. La presión del rey entonces ante una amenaza bélica, si eso es lo que le preocupa, la carencia económica posterior, la posible plaga o peste, como señala en sus salmos, le quita el sueño a cualquier líder o rey. El hombre clave en una empresa, en una familia, en un ministerio, siempre es el objetivo para poder desestabilizar a lo demás. Lo mismo le dijeron sus guardias personales, primos también de él, cuando se cansó en la batalla y estuvieron a punto de matarlo, y sus guardaespaldas le dijeron: a partir de hoy no sales a pelear, no sea que se apague la luz de Israel. Entonces, ese temor que él siente como líder es superior a cualquiera. Como rey, como figura pública, está sujeta al escrutinio, a la crítica mordaz, al juicio político legal o ilegal. Siempre como rey tuvo enemigos, como Simeí cuando Absalón se rebeló, en alguna época Mefiboset, Adonías su hijo. Todos ellos hicieron críticas injustas de él. Por eso él está sujeto y tiene miedo más que cualquier ser humano como figura pública a la crítica. Además, el rey es padre de familia y eso hace referencia al temor familiar. Si bien es más un proverbio el que mi padre y mi madre me dejen porque a él no lo dejaron, sí hace referencia a la parte de su familia, porque sí se rebelaron contra él sus hijos. Por eso esta expresión ilustra el temor familiar en su expresión en el versículo 10. Todo esto puede hacer desmayar a cualquier ser humano, incluso a los creyentes. Enfrentarse a problemas objetivos como esos puede hacer que desmaye su corazón y sus ánimos. Pero si no es por la intervención de la bondad de Dios, el salmista no se alentaría en su corazón. Pero todo esto lo explico para señalarles que lo que dice el salmista para poder alentar su corazón está expresado en el versículo 4. Él, en medio de sus temores, tiene solo una cosa bien definida. Él no busca alivio momentáneo, no busca la paz y la tranquilidad, sino que estas, el alivio, la paz, la tranquilidad, son consecuencias de un único objetivo que él tiene,
que él sabe que le provoca y que le va a provocar aliento en el corazón. Él no tiene muchos propósitos en la vida, él solo tiene uno. Y cuando viene el temor, lo recuerda con mucho mayor énfasis. Y vea lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado. El término demandar es solicitar en ese sentido, rogar, implorar. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo único que él quiere como rey es la presencia de Dios. No quiere la solución específica de la amenaza de guerra, de limpiar su nombre ante las acusaciones falsas. Él no quiere alivio de los problemas familiares con los hijos y las esposas. Él lo único que pide es andar en el camino de Dios. Por supuesto que la solución es posterior al aliento, porque él dice en el versículo más adelante, enséñame tu camino por causa de ellos. Pero no está buscando esa solución. Lo único que él busca y que está demandando es la presencia de Dios. Él sabe que su corazón representa su mente y sus emociones. Y él no dice que ocupa su mente para pensar y pensar en el problema, para pensar en lo poderosos que son sus enemigos, en las posibilidades de triunfo, en las posibilidades de derrota, en buscar cómo defenderse. No, él quiere ocupar su corazón y su mente con todas sus fuerzas para contemplar la hermosura de su Dios. Contemplar es sinónimo de percibir, estudiar, disfrutar el carácter de Dios, las perfecciones de Dios. Y para todo esto, hermanos, se requiere tiempo, esfuerzo, meditación. Él lo que quiere en medio de los problemas es no escuchar más problemas. Él quiere sumirse en estudiar los atributos y perfecciones de Dios. Dedicar el tiempo a estudiar las perfecciones de Dios alienta el corazón del salmista y echa fuera de su corazón el temor. La conjunción por qué o porque que aparece en el versículo 5 nos explica la razón. Observe lo que dice el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Lo conozco tan grande que sé que Él es mi protector. Por eso lo busco a Él y no la solución. Porque Él me esconderá. Después me ocultará en lo reservado de su presencia. Además, sobre una roca me pondrá en alto. Ahora podemos entender por qué él empieza en el versículo 1. Dios es mi luz y mi salvación. ¿Quién puede espantarme si yo habito seguro en su presencia? Si yo puedo pasar tiempo meditando en que Él es mi fortaleza, mi torre fuerte, ¿quién puede atemorizarme? Además, él añade en el versículo 6, luego, observen, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré posteriormente en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Solo, hermanos, después de pasar tiempo con su Dios, entonces es capaz él de escuchar su voz para las soluciones y eso le provoca a él momentos de alegría y de júbilo. Estas expresiones de alegría y de júbilos están en contraposición con el estrés, la ansiedad, el temor, el miedo del versículo 1. Entonces, ese debe ser nuestro ejemplo. Meditar primero en la profundidad de Dios y después el júbilo y las canciones como efecto. No es al revés. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo único entonces que trae aliento y fortaleza, valentía, paz en el corazón del salmista, hermanos, es la compañía de Dios, su presencia.
El escritor también de los Hebreos sabía eso. Observe lo que dice el capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Se da cuenta? Ahora vayamos un poco más profundo en el Salmo. Como seres humanos y como cristianos, hermanos, viviendo en esta tierra de los vivientes, en esta época que nos tocó vivir, también estamos sujetos a sentir de cuando en cuando miedo en nuestro corazón. Este miedo puede provocar estrés, ansiedad, depresión, que pueden llegar a ser de manera descontrolada una manifestación en el cuerpo físico a través de la enfermedad, a través de un infarto, a través de canas pintadas de manera anticipada en nuestra cabeza. Y sobre todo para aquellos que están en una posición privilegiada, que Dios les dio la oportunidad de estar ahí. En este sentido, los jefes de una casa, el padre de familia, se expone a miedos que ni la esposa ni los hijos experimentan. Así como David, este hombre es responsable de la estabilidad económica, emocional y espiritual de su familia. De cuando en cuando, la escasez económica es objetiva y es un miedo que paraliza y provoca estrés a cualquiera, aunque sea cristiano. La escasez económica no es imaginaria, no la inventa nuestra mente y le tiene miedo a eso. No, es palpable. También somos objetos de problemas en el índole laboral. Son objetivos, no imaginarios. Y nos damos cuenta, como en el caso de la pandemia, que la economía personal no depende de mi creatividad, no depende de ser emprendedor, no. Depende de muchos aspectos. La economía mundial depende de muchos nodos, espacios que afectan al final y al cabo nuestra posición económica y nuestro trabajo. Y nos dimos cuenta que la economía del mundo es tan frágil, es una burbuja que está a punto de explotar y no podemos hacer más, aun cuando nos esforcemos a trabajar demasiado. A veces también en nuestro caminar, en este peregrinaje, la imagen del caminante, del hombre de la casa, de la esposa y de los hijos, pueden también ser temor en el corazón, porque de cuando en cuando pueden surgir acusaciones, situaciones verdaderas, deslices. Tarde o temprano salen, pueden ser objetivas por nuestra culpa, pero otras pueden ser gratis. Cuando la imagen del hombre se ve afectada por algo imprevisto como la pérdida del empleo, un desliz moral, la imagen del éxito sorpresivamente desvirtuada, incluso la acusación judicial de manera injusta, todo eso provoca temor en el corazón de los cristianos. Cuando, por ejemplo, en el ministerio que ejerce este padre de familia o una madre, parecen haber más enemigos que amigos. Cuando los amigos que tenían se voltean y ahora se convierten en lo que dice el salmista, que parece que cada vez que respiran crueldad contra mí. Y él lo experimentó. Sus propios consejeros lo traicionaron y se fueron con la rebelión. Y él experimentó las acusaciones falsas. En el ministerio se pueden llegar a percibir y a experimentar esas acusaciones, de tal manera que desaniman al salmista a tal grado de sentir que se desmaya, si no es porque Dios interviene con su bondad.
El apóstol Pablo también lo sintió, hermanos, cuando él le dice a Timoteo, cuando se despide de él, 2 Timoteo capítulo 4, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, enfatiza, me abandonaron. No les sea tomado en cuenta. En cualquier etapa de la vida vamos a sentir y experimentar que nos abandonan, que todo mundo nos da la espalda, incluso la propia familia. También el cristiano en estos días experimenta, como cualquier ser humano, problemas familiares que son objetivos, no imaginarios. El verdadero creyente tiene miedo de la inestabilidad familiar, sobre todo por su imagen de cristiano. Tiene miedo de la apostasía de sus hijos. Un verdadero líder tiembla cuando ve que sus hijos empiezan a tener conciencia de sí mismo, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y lo que observamos con el temor en nuestro corazón es que nuestros hijos cada día se parecen más a Absalón. Cada día se parecen más a Adonías, otro de sus hijos que quiso usurpar el trono. Y cuando los miramos, sabemos que el destino, si no cambia de actitud, va a ser que termine colgado de un árbol, con la presunción y la idea que él tenía colgada, pero poéticamente señalada por el escritor, entre el cielo y la tierra. Y el hombre que conoce a Dios y es cristiano y que ve que sus hijos empiezan a tener ideas extrañas en su corazón, sube un temor y tiene miedo que termine mal. Cuando el cristiano, padre de familia o madre, ve que su hija empieza a crecer y su cuerpo físico crece mucho más rápido que su mente, que sus emociones y su crecimiento espiritual en conocimiento de Dios, el corazón de un hombre, padre de la familia, tiene miedo, porque sabe que esa época pueden llegar a convertirse en presas fáciles de lo que el salmista llama en el capítulo 25 que vimos la vez anterior, pecados de la juventud. Y el apóstol Pablo señalaba que esa etapa, a Timoteo se lo decía, pasiones juveniles. Entonces, cuando el salmista o el hombre contemporáneo percibe el temor laboral, familiar, ministerial, también está sujeto a que su corazón se llene de temor. Cuando sentimos ese temor, parece que todo se convierte en una densa oscuridad. Y al igual que el salmista, nos aferramos, como vimos en el capítulo 25, a la oración como única arma, porque ahora ya somos grandes, ya no tenemos la misma fuerza, pero sí tenemos el recurso de la oración como única herramienta y bote salvavidas para decirle a Dios que nos ayude a solucionar el problema, porque ahora los enemigos nos rodean totalmente y los temores nos rodean. Pero es cuando nos acordamos que el centro del Salmo nos recuerda que lo que puede liberar nuestro corazón es la presencia de Dios. Que no podemos gastar, hermanos, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras fuerzas pensando en cómo resolver el problema, tronándonos los dedos y azuzando el estrés. Los cristianos no debemos gastar el tiempo en pensar y pensar en lo que vamos a hacer. No evadimos la realidad como una especie de terapia de escape. No somos los cristianos los que vivimos como si fuéramos ajenos al problema. No, está el problema palpable. Pero como el salmista, nos damos cuenta que solo tenemos un objetivo como cristianos, uno solo. Mientras vivimos en esta tierra de los vivientes, esta vida corta que tenemos, solo una cosa le he pedido al Señor: habitar todos los días en su presencia, para gastar mis fuerzas, para gastar mi mente, para gastar mis pensamientos, contemplando la hermosura de su gloria, conociendo sus perfecciones. Entonces, parece que el apóstol Pablo sabía este contexto del Salmo
Y quiero que vaya conmigo, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 6. En las cartas desde la cárcel, el hombre es capaz de resumir el Salmo 27. Filipenses 4, 6. Por nada estén preocupados, estresados, afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, como consecuencia que sobrepasa todo entendimiento, ¿guardará qué? ¿Quiere decirlo fuerte? ¿Guardará qué? Vuestros corazones. ¿Y qué más? En Cristo Jesús. Y finaliza, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto gasten su mente. El apóstol les encarga, no dejen que el afán y el temor inunde su ser, su corazón, sino más bien una sola cosa demanden: estar en su casa, en su presencia todos los días. Usen el recurso de la oración para que la paz de Dios guarde sus corazones y sus pensamientos, y sus corazones se alienten. Y tengan la paciencia para esperar la intervención de Dios. Y tus pensamientos suban a una roca más alta, en donde nadie puede alcanzarte. El escritor Pablo no les dice: no piensen en su mente en otra cosa, o no gestionen el miedo y descubran ustedes qué clase de miedo es para que después actúen en consecuencia. No les da recursos terapéuticos para vencer el miedo. El apóstol no les dice: escucha música, cuando tengas miedo pon música para relajarte. Cuando tengas miedo canta el de Don Benito Juárez para que se te baje el temor. No. Él no le dice eso. Tampoco le dice: cuando tengas estrés por los problemas de la familia o del trabajo, tómate unas vacaciones para que te desestreses. Y tampoco le dice: cuando tengas miedo y cuando tengas temor, piensa en cosas positivas, porque si tu mente piensa cosas positivas, luego las construyes con tu boca, porque hoy dicen que la boca tiene vida, tiene poder de vida o muerte, y que nosotros construimos. No es cierto. El apóstol no dice eso. No podemos solamente ser positivos. No. Él les dice: vayan a la presencia de Dios en oración y cuéntenle a Dios, porque Él está llamando a tu corazón. Este problema es una oportunidad para que converses conmigo y cuéntale a Dios. Y además el apóstol dice: todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Hermanos queridos, ¿qué puede existir en este mundo que sea más amable, que sea más limpio, que sea más digno de alabanza que Cristo Jesús? El apóstol está diciendo: gasta tu mente y tus fuerzas en conocer a Cristo a través de la Escritura. Hermanos queridos, llevamos un énfasis constante en este lugar para que leamos la Escritura como lo más preciado que tengamos, porque eso, hermanos, alienta nuestro corazón. No despreciemos el conocer la palabra de Dios. No desprecie escuchar el mensaje de la palabra. Si no puede venir a la iglesia, conéctese y escuche. No haga un abanico de posibilidades en la internet y diga: a ver, ¿a quién escojo? Este sí me cae bien, este me cae mal, este no me gusta. Ay, el hermano no me gusta, no lo voy a escuchar. No, escuche la palabra de Dios con claridad, porque le dará vida, le dará aliento. Si tiene la oportunidad, estudie la palabra de Dios. Si hay algún propósito sistemático para estudiarlo, súbase a ese barco. Inscríbase para que le ayude a conocer y que su mente piense en lo más honesto y lo más limpio, Cristo Jesús. Es mentira si usted dice: yo estudio en mi casa solo, yo tengo mi propio esquema y mi propio estudio. Mentira. Si tiene oportunidad y alguien se detiene y le pregunta y le dice: súbase, ¿quiere estudiar? Súbase.
Vamos a hacerlo juntos. Es mucho más probable que usted pueda ocupar su mente en esas cosas. La presencia de Dios, entonces, hermanos queridos, alivia del temor. El salmista ya lo había dicho en otras partes. El Salmo 23 que vimos el fin de año dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Soy valiente solo si tú estás conmigo, si tu presencia me acompaña. El Salmo 112:7, creo que está ahí también. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El Salmo 112:8, asegurado está, ¿qué? Asegurado está, ¿qué, hermanos? Más adelante, perdón. Más adelante. El otro. Asegurado está su corazón y no temerá, aunque vea y hasta que vea a sus enemigos su deseo. El Salmo, otra vez, como los que hemos visto, hermanos, apunta a lo más bello y lo más hermoso de nuestra mente, Jesucristo. Porque cuando Jesucristo estuvo en esta tierra interviniendo en nuestra oscuridad, cuando veía a su gente afanada porque no tenían apoyo económico, no tenían qué comer, Jesús les dijo en Lucas capítulo 12:29: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, otra vez, ocupa tu mente en eso, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 32, observe: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, el bien más preciado, la única cosa que demanda el salmista, ahí estará también, ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? Vuestro corazón. El Señor también enfatizaba que la confianza en Dios es superior a la confianza de cualquier tipo de amor humano. El amor eros con la esposa, la confianza que se tiene a ella no es igualada a la confianza con Dios. Dios es superior. El amor estorge, el amor para la prole y para los hijos que señala el versículo 10, no es el máximo amor. Dios lo supera. Por eso, cuando el Señor les dice que si le van a pedir algo a Dios, Él se los va a dar. Mateo capítulo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre, que es superior, no les va a dar cosas buenas que le pidan. Lo que Él trataba de decirle es: confía en Dios. Dios está contigo. Cuando los hombres que lo acompañaban le tenían miedo a la naturaleza, a pesar de que Él estaba ahí, Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Yo estoy con ustedes. Cuando tenían miedo al futuro incierto, hermanos, porque Jesús les dijo: me voy, me van a matar y ya no me van a mirar. El temor se apoderó en ellos. Y Juan capítulo 14, el versículo 1 dice: por eso se los dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y el mismo capítulo lo cierra con la misma expresión. Vea el versículo 27, 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los creyentes, por eso buscamos a Dios en medio de los conflictos. Por eso cantamos cuando tenemos conflictos. Porque sabemos que lo único, hermanos, que libera nuestro corazón de la angustia es la presencia de Dios, que fortalece nuestra vida. En conclusión, hermanos, aunque el temor es inevitable en esta vida,
No se puede gestionar el miedo. Nosotros no somos capaces, hermanos, de domarlo y luego ir dosificándolo y decir, aquí sí me voy a espantar mucho, aquí no. No podemos controlarlo ni bloquearlo. Solo la presencia de Dios puede ahuyentar el temor del corazón cuando la oscuridad se hace palpable. Cuando el corazón del cristiano descubre que el Señor es su luz, como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Nosotros no gestionamos el miedo y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por eso, el Señor es la seguridad de la salvación. Él tarde o temprano va a intervenir. Como dice Primera de Juan, que ese amor da seguridad de que eres salvo realmente, echa fuera el temor. Esa fortaleza, hermanos, nos sirve a nosotros de escondedero ante el peligro. Porque nos damos cuenta que en esta corta tierra, esta corta etapa de vida en la tierra de los vivientes, es el espacio pequeño que Dios nos dejó para poder conversar con el conversador y platicador más bondadoso y ameno que podamos tener nosotros en la vida, con Dios. Mientras peregrinamos caminando, como decía el Salmo 23, Dios conversa con nosotros. Tengo miedo de esto, Señor. No sé qué hacer. Tengo miedo de esta enfermedad, Señor. Pero mientras platico con Él, su presencia alienta nuestro corazón. Quiero pedirle al grupo de alabanza que nos ayude a terminar cantando. Mientras termino, lo más seguro es que todos los que estamos aquí, en nuestro caminar de la tierra de los vivientes, hermanos, nos enfrentamos a diferentes etapas de la vida con problemas tan objetivos, tan reales, que nos causan temor, ansiedad y que muy probablemente nos quitan el sueño. Puede ser la escasez económica, hermanos. A lo mejor no sea la escasez económica porque gracias a Dios usted tiene un trabajo bien remunerado, tiene un trabajo estable, pero si no es eso, puede ser un problema que afecta a su imagen pública. Puede ser una acusación injusta en el ministerio, puede ser un problema laboral que usted no puede alcanzar, pero puede ser, si no tiene problemas económicos, si no tiene problemas en el trabajo, puede ser que tenga problemas familiares, en donde los problemas con los hijos llegaron más pronto de lo que nosotros estábamos esperando. Y su cruz, a lo mejor, y su calvario sean problemas constantes con su marido que no entiende el valor de la presencia de Dios. Y si a lo mejor no tiene ningún problema porque con su familia todos van bien, le va bien económicamente, quizás uno de sus miedos es el miedo a la enfermedad, algo que ha inundado toda esta época y este año. Y a lo mejor porque su cuerpo físico ya no responde como antes y luego se empieza a dar cuenta que tiene dolores, que tiene situaciones que poco a poco le causan temor. De repente sangra, de repente tiene dolor de cabeza, de repente está sintiendo algo extraño, ya no es normal, tengo mucho tiempo con eso. Y los temores empiezan a asaltar la mente, ¿y si es esto? ¿Y si es lo otro? Y si no tiene ese asunto, empieza ahora como el Salmo 8, la voz de la muerte, te vas a morir, te vas a morir. Y eso provoca temor. Los hermanos de la tercera edad, como veíamos en el Salmo 25, después empiezan a pensar, uno de sus temores es a morir. Aun cuando digan, estoy listo, siempre el trago amargo, el atravesar
ese umbral provoca el temor en el corazón. ¿Qué vamos a hacer cuando nos falte fulano de tal, el viejo? ¿Qué vamos a hacer cuando nos falte? Y esas cosas atemorizan el corazón. Por eso, como creyentes, no somos ajenos a sentir temor, hermanos, a sentir angustia y a desmayar. Pero ahora que sabe lo que significa el Salmo 27, hermanos, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir gastando su mente ahí en casa pensando en cómo se va a resolver la situación? ¿O va a decir: Señor, mejor busco tu presencia? Perdóname por despreciar estudiar tu palabra con tantas invitaciones, cuando lo único que quieres hacer es platicar conmigo y alentar mi corazón. ¿Qué voz es más fuerte esta noche en su corazón? ¿La voz del temor y la preocupación o la voz de Dios? La voz de Dios que le dice: hijo, ¿cuánto tiempo tiene que estoy pidiéndote? Conversa conmigo, ven a conversar conmigo, quiero alentar tu corazón. Por otro lado, hermanos, parece que hay un ataque sistemático, si usted se da cuenta y tiene percepción espiritual, contra la iglesia, contra los que ejercen el ministerio, contra los líderes, contra los pastores. Porque este último año parece que ha sobrevenido temor sobre temor, como dice el apóstol Pablo. Nos ha sobrevenido temor sobre temor. Porque de repente nos enteramos que murió algún ser querido, murió alguien de la iglesia, y cuando mencionan que murió, y mientras escuchamos en el celular, nuestro corazón tiene un salto súbito y nos da miedo. Nos da miedo enterarnos que ya se enfermó alguien de esto, ya se enfermó alguien de lo otro. Cuando nos enteramos que alguien pierde el trabajo o que está pasando por alguna carencia económica, también sentimos miedo del futuro. Y también se puede sentir miedo cuando nos damos cuenta que dentro de la propia iglesia existe corrupción, existe también desacuerdo, existen también infamias. Eso también daña el corazón y provoca temor. En esta época, hermanos, es donde más han aflorado los temores en los jóvenes y los adolescentes. Temores con el aspecto físico, temores relacionales, porque increíblemente en esta etapa es cuando más hay traiciones. Y los jóvenes dicen: es que si no es con ella me voy a morir, y si no es con él también me voy a morir. Joven, no ocupes tu mente en eso. Preocúpate más por lo que dice la Escritura. No le teman a los que pueden matarte el cuerpo. Tenle más bien miedo a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma. Es más prioritario que busques la presencia de Dios. Hermana dama, no se desespere en medio de la situación. No gaste sus fuerzas acusando a su viejo, acusando a su marido. Es que si él hiciera esto, es que si él hiciera lo otro, otro gallo cantara. No, mejor confíe en Dios, espere en Él. No tenga temor, hermana, de malas noticias del trabajo. No tenga temor tampoco de malas noticias de su hijo, porque en esta época parece que la epidemia es el internet, la pornografía, los engaños y situaciones en las que se envuelven los jóvenes, y nuestro corazón como padre empieza a sentir temor. No tenga miedo al temor de las malas noticias, hermana. Y esta noche, para los jóvenes y para las damas, yo quiero que pidamos de manera especial por los varones de la iglesia, por los jefes de la familia, por su papá o por su esposo, hermana. Muchos de los hombres no externamos nuestros miedos, nos los tragamos. Y desafortunadamente, cuando nos quedamos callados, es como cuando empezamos a hincharnos por dentro. Explota con alguna enfermedad, explota con alguna otra tipo de situación. Y lo único que ven es a papá o al esposo que se desgasta día con día, y su cabello. Quiero invitarlos esta noche para que oren por ellos. Y si lo tiene ahí cerca, quiere ponerse de pie. Si lo tiene ahí cerca, abrácelo y dígale: papá, no te preocupes.
No permitas que el temor llene tu corazón. Yo no quiero, papá, que te dé un infarto por el estrés. No quiero que te preocupes. Si es usted la esposa, dígale: no te preocupes, viejo, vamos a salir. Más bien ocupa tu mente en pensar en Dios. Mi preocupación es que estudies la palabra de Dios. Medita, ocupa tu mente en ello. Hermanos queridos, no podemos gestionar el miedo, varones, solo la presencia de Dios. Así que, por favor, si tiene a su esposo o su esposa por ahí cerca, póngase de pie y abrácelo. Abrácense como familia y oren por el cabeza de hogar. Dígale el último versículo: aliéntese, esfuérzate, espera en Jehová. Que tu corazón se aliente. Mientras cantamos esta canción en la presencia de Dios, ¿qué le parece si levantamos una oración todos juntos? ¿Le parece? ¿La cantamos? Amén. ¿Alguien?